Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Ustedes saben que todas las semanas tenemos aquí a la profesora, la doctora Ibe Guzmán, con su sección Interacción Académica. Hoy con la invitada más especial de todas, que es ella misma. ¿Cómo está usted, profesora? Autoinvitada, gracias. Exactamente. Gracias, Gustavo, por permitir este espacio que ventila la academia y que podemos hablar, ventilarnos nosotros de los temas cotidianos Mire, de usted nuestra armó un ciudad. reperpero en estos días con una de estas secciones, cuando usted trató el tema de el exceso, yo digo, o no sé si de uso o de confianza que se le está dando en el quehacer del aprendizaje y la enseñanza a la inteligencia artificial. Porque usted decía que llegará un momento que vamos a estar reciclando las ideas y hasta la fórmula prehecha en la redacción de texto. Así mismo. Si descansamos, si nos recostamos demasiado en ese instrumento que bien puede servir. Sabes que te había comentado en ese momento que había hecho un pequeño experimento en el aula de escribir una minificción con la inteligencia artificial y una minificción con de autoría propia. La inteligencia humana. Entonces, el ejercicio consistió en que, por ejemplo, Gustavo va a leer dos textos, el 1 y el 2. Entonces yo, Ivette, voy a escuchar el texto 1 y el texto 2. Yo no sé cuál fue escrito por la inteligencia artificial ni cuál fue el escrito por Gustavo. Entonces, ahí empecé, entonces yo ponía, por ejemplo, Gustavo, ¿cuál te gustó más? Es una cuestión de apreciación, de gusto, eso es muy de tu, pues, muy lúdico, muy exacto. Y bueno, ¿cuál te gustó más, el 1 o el 2? El 1. Bueno, pues en ese experimento el resultado fue, que ahora fue que lo corregí, el resultado fue que en un 95% ellos distinguieron al pelo el que era escrito por humano de la inteligencia artificial. Y les gustó mucho más primero lo distinguieron para decir que ese fue el que les gustó. Porque yo pensaba, el ejercicio, ellos se fueron un poquito más allá. Ellos dijeron, el segundo, ese se nota que fue el escrito por la inteligencia artificial y ese no me gustó. Entonces, fue un ejercicio un poco metacognitivo desde el punto de vista de que no solamente estoy en la parte de apreciación, sino también estoy distinguiendo cuál escribió el compañero y cuál lo escribió la inteligencia artificial. Y en ese ejercicio ellos buscaron de alguna manera, el otro 5%, para terminar con el dato, no distinguió entre uno y otro. Mi sospecha, no lo voy a decir así, mi sospecha es que eso que no pudieron distinguir fue que lo hicieron los dos con la inteligencia artificial. Ah, hicieron una trampita. Entonces, pero esos poquitos querían que repitiéramos el ejercicio, porque se sintieron íntimamente invalidados, ¿no? Bueno, y hubo en el ejercicio un esfuerzo de los jóvenes por poner rasgos de la dominicanidad, de su vida, de su papá, de su mamá, colocarle ahí como un acento de cómo son los jóvenes de hoy, que son, amén de ciertos achaques que se le hace a la juventud de hoy es una juventud muy bondadosa, de mucha y desinteresada, ¿no? Ellos como muy generosa. Entonces le ponían como esos toquecitos y ahí inmediatamente se distinguían uno de otro, porque al final la reflexión consistió en decir como qué te había parecido, qué te parece el ejercicio y cómo tú lo ves. Muchos se asustaron porque realmente los textos de inteligencia artificial fueron textos bastante
sólidos, bueno, estructurados, con la pequeña distinción de que siempre buscaba decir la moraleja. ¿No? Si es un microrelato, buscaba en 2 líneas decir la moraleja. Y como ellos que muy de fórmula. Exacto. Entonces, pero ellos decían, caramba, por el otro 5%, que dice, me preocupa que hubo algunos que yo no pude distinguir uno de otro. Entonces, ahí algunos que se me acercaron, yo dije, bueno, pero también se pudieron hacer trampa, ¿no? Y me di cuenta de algo también, que a quienes más le hirió el orgullo la inteligencia artificial no fue a quienes suelen ser muy académicos, ¿no? Sí, que es muy bueno estudiante, que participa, sino aquellos como que se les achaca de no poner atención, de estar siempre más chabacano. Eso sí como que dieron la milla extra. Y en ellos sí hubo una sorpresa de que escribieron muy buenos textos, ¿no? Interesante. El que es menos, digamos, ajustado a las reglas normales, entre comillas, cuidó más la parte de la autenticidad y la creatividad. Fue mucho más transparente, nos explotábamos de la risa con las ocurrencias y sabíamos, dice, no, ese texto no lo pudo haber escrito la inteligencia artificial porque es igual de loco que él, ¿no? Y por ahí, entonces, ahí comenzamos con la reflexión y salimos entre preocupación y con cierto grado de esperanza, de utilizar el conocimiento y utilizar nuestras propias experiencias para darnos un plus en nuestro ejercicio profesional. Porque si algo que nunca va a poder hacer ninguna inteligencia es, por ejemplo, llegar de buen humor, hacer reír a los compañeros. Usted sabe, profesora, que ahora que ha hecho irrupción esto, hace unos años, unos lustros, para ser más exacto. Sí, más honesto. Porque era la época que yo era estudiante universitario, ¿verdad? Recuerdo que algunos decían, de los profesores de humanistas decían, tenemos la dicha en las humanidades de que la tecnología no nos van a sustituir. Contrario a lo que puede pasar, digamos, hoy la contabilidad está basada mucho en software. Sí. No es que el auditor no tenga que hacer su parte, pero ya no es el libraco viejo y suma y resta con una registradora vieja, ¿no? Y muchas cosas de la ingeniería, por ejemplo, cálculo, cosas de esas, hoy con todo el auxilio de las tecnologías y todas esas aplicaciones y software. Y antes se decía, no, las humanidades no, porque imagínense, no se puede escribir un poema con tecnología. Pero miren que ya ese gusanito también ha cruzado para este lado, ¿no? Entonces, eso que no se veía como una preocupación, hoy ya el caso suyo y otros están viendo. En lo que sí yo pienso que un instrumento como la inteligencia artificial es valiosísimo. Estuve viendo un reportaje de la W, la televisora oficial alemana, que presentaba a varios países, la propia Alemania, que ellos mismos admiten que ellos no son los que están más a la cabeza en ese uso, y presentaban en el caso de Japón un hospital avanzado con tecnología de punta, en que los médicos sí decían que para ellos es útil. Sí. Y ponían el caso de un tipo de cáncer que alguien fue y decía, mire, el ejemplo es este, si tuviéramos que revisar todos los récords físicos. No, porque para eso es muy y una serie de antecedentes para darle diagnóstico a este señor, tardaríamos fácilmente 6 meses. Y revisaríamos, tenemos que revisar una montaña de documentación como el Monte Fuji, una montaña famosa en Japón. Mientras que con esto, eso es algo que en 3 minutos se logra y te descartan lo que no es por lo menos. Y ahí te ayudan al diagnóstico. Así es. Que en ese caso sí que es muy válido. No, para procesar datos, resumir, ponerte las instrucciones claras, es maravilloso. Pero que me la tengan lejos de las humanidades. Por favor. Y de la creación y de la autenticidad, y que no busque desplazar el pensamiento crítico ni la autenticidad. Eso no. Vamos a una primera pausa. Doctora Ibe Guzmán, Interacción Académica. Entonces,
todo esto plantea un reto, usted lo decía en la anterior ocasión, incluso usted propuso que eso se hiciera una gran discusión, un gran debate. Sí. Yo sé que hubo respuesta a eso que usted planteó, de alguna manera hubo repercusión. ¿Qué después ha ocurrido con esa retroalimentación en el ámbito de la academia? Ahora es que mucha gente me ha preguntado que cuándo es que yo lo voy a hacer. Oh, que quieren que usted convoque. Pero ¿Cuándo es que lo voy a hacer y que dónde? Que ponga las fechas. Y yo le dije, bueno, yo no tengo la capacidad instalada, ¿no? Tiene que ser o una facultad o la propia universidad. Tiene que ser universidad. una facultad, una universidad, un ministerio para que vaya a todas las universidades. Porque lo que tenemos es que transparentar, y a mí siempre me ha preocupado digamos, el ocultamiento del uso de la herramienta. Porque como que hay una parte ética que nosotros conversábamos la vez anterior, que todavía nosotros, y la inteligencia artificial lo permite hacer de manera muy, pues, dejándotela pasar muy fácil, y es de tú apropiarte de lo que la inteligencia artificial genera como autoría. Y querer hacerlo pasar como algo tuyo. Y eso no es honesto. Entonces, en esa parte ética, tengo bastante preocupación, que todavía la tengo, y creo que en lo personal, que la solución, si se quiere, va a estar en el autoconocimiento, en plantearse, ¿no?, esta inquietud, y plantear una postura con respecto al uso de la inteligencia artificial. Ya no ni para castigar, ni para decir y buscar que si hay un antiplagio, que detecte o no detecte, porque no lo va a ver. Porque mientras la inteligencia artificial va aprendiendo y sigue generando, desde donde nos podemos nosotros, pues, llamémoslo salvar, es desde nosotros como persona. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial por mí? Y desde ahí, pues yo asumir una postura ética y una postura de autorrespeto por el trabajo creativo e intelectual del ser humano. Digamos un uso consciente en que usted no pierda ni la autenticidad ni el dominio sobre esa herramienta. Exacto. Que no simplemente usted se deje dominar por ellos, ¿o no? Entonces, donde quería llegar con lo de la conversación, es digamos, descaro, ¿no?, casi flagrante, que existen con presentaciones que quienes leemos textos generados por la inteligencia artificial, pues lo notamos, o quienes tenemos la sensibilidad lectora, porque no nos apela emocionalmente a ningún circuito de la sensibilidad. Por eso es que yo siempre lo noto, por la fórmula que utiliza oracionales, porque no hace afirmaciones ni negaciones, porque no te confirma ni niega nada, pero no apela a la sensibilidad de la condición humana. Tú puedes decirle que sí, que apele, pero son fórmulas parafraseadas que no generan un pálpito que a los lectores de literatura. Pero sobre todo, yo creo importante, recupero la parte que usted más o menos planteaba en la anterior sesión que hicimos sobre este tema y ahora, de que las academias formales, ¿verdad?, no pueden simplemente asistir a este fenómeno desde un costado. Yo creo que es un tema central. Y incluso, producto de esto, me llegan muchísimas informaciones, másteres en inteligencia artificial. O sea, ya la formación académica se inscribe ya es parte en formarte en inteligencia artificial. Entonces, ¿desde dónde nosotros como país y como academia nos vamos a colocar frente a esto?
O sea, sí, no se le puede seguir dando como un hecho. Como si no existiera, Sí, o como que sí está ahí, existe, no me importa. está ahí, no me importa, sin embargo la uso O sea, y entonces sería que las academias fijen, ¿verdad?, posición y que digan, bueno, sí, vamos a asumir esto, vamos a enseñarla, vamos a investigar, vamos a preparar personal sobre esto, pero al mismo tiempo tenemos que dar una especie de catálogo ético. exacto. De que es como lo mismo, por ejemplo, está la bioética, se hacen Sí. investigaciones en seres humanos, animales, pero hay sus reglas, porque este no es el tiempo en que se va a someter un ser humano hasta tortura en aras de hacer avanzar la ciencia, eso lo hacían los nazis. No, no, pero no podemos hacer eso. Igual Exacto. los animales, hay que respetar, La son seres vida vivos y usted no ante va a todo. torturar a un pobre gato, por ejemplo, para extraer información científica. Exacto. Entonces, el punto que te decía en la anterior conversación que me preocupaba mucho era esta especie de desinterés o, digamos, sí, llamémoslo desinterés, Es una especie como como bueno, apatía, bueno, está ahí ya. exacto. Entonces, Todo como hacia un lado. siendo esto un fenómeno que a quienes afecta directamente es a nosotros. Y es una realidad que no se puede eludir. Y la academia es su blanco. No fue hecho para la academia, pero la academia es el blanco de la Es un inteligencia terreno artificial. fértil para crecer ahí, obviamente. Entonces, si nosotros no educamos para el uso consciente de esto, que es una herramienta que puede suplantar el pensamiento humano, entonces no podemos nosotros llamarnos a academias pensantes, ni que gestionamos Esta el ola conocimiento. viene creciendo, puede llevarse a todo el mundo. Así es. Y lo más interesado en que eso no ocurra, Somos lo más nosotros. afectado, parecería que no les importa. Exactamente. Ahí es el dilema en este Exacto. momento. Exacto. Pareciera como que está ahí. Por lo que usted sabe, profesora, seguro que ya habrá países que ya sí han fijado sus academias, digamos, su especie de decálogo sobre el fenómeno. Han dicho, es por aquí que vamos, Sí. aquí trabajamos con ella hasta aquí no, enseñamos esto, el uso es con tales y cuales reglas, se ha hecho seguro, ¿verdad? Sí. Leía un manual, son unos 6 artículos científicos que publicó en un libro la Universidad de Harvard, y sí se exige de manera ética una especie de declaración del uso de la inteligencia artificial en la academia, ¿no? Tú tienes el compromiso de ético firmado de que eso que tú escribiste, lo que decirme cuánto es de inteligencia artificial y cuánto no, pero es una cuestión tuya. Yo no tengo ahora mismo manera, por ejemplo, de decirte eso lo hiciste tú o no. Ahora, ¿verdad? Ahora, imaginémonos que se descubre luego, o que miramos en el servidor tu historial de búsqueda y tu computadora y la fuente que usaste. Si llegamos a sospechar que mentiste, entonces ahí es que vamos a actuar. No sobre el texto, no vamos a actuar sobre el texto, vamos a actuar sobre tu condición como profesional y como estudiante de esta carrera. Bueno, porque ya ha ocurrido con los plagios, por ejemplo. Exacto. Muchísimos académicos en el mundo que son expulsados y se les quita el título cuando se ha descubierto que se han copiado otros. Vamos a una nueva pausa. Inteligencia artificial, la academia, el conocimiento, la creatividad del ser humano, un gran reto. Sí, un gran reto que desde donde podemos atacarlo o enfrentarlo es desde la reflexión, desde la conversación, desde la transparencia, y yo agrego un
cuarto elemento, y es desde el pensamiento crítico y el amor propio. El amor propio porque tengo que tener como profesional la capacidad, y eso debe exigírmelo mi academia, o no me lo puede exigir, pero sí la academia tiene que plantearse una postura con respecto a esto, de decir, si voy a utilizar una presentación para mostrársela a mis estudiantes, de decir, miren, yo generé esto con inteligencia artificial, lo alimenté de tales y tales y tales fuentes, las reflexiones que obtuve pues, propias son estas. Y de ahí, pues va a venir, yo creo, como una especie de concientización ante esta ola de pues de sustituciones del pensamiento o de los textos generados por la inteligencia artificial y del generado por la inteligencia humana. Y también esa idea de no trasplantar, ¿no? De alguna manera tener el suficiente amor propio y la suficiente valentía de no trasplantar la cosa que hizo una máquina para que me sustituya. Yo creo que por ahí también... Que lo más tremendo es que la máquina a su vez se alimentó de otro humano. Sí. Entonces, porque también en cierto modo es un plagio con intermediación. Con intermediación. Entonces, por ahí yo creo como que debe ir mientras tanto, la formación, ¿no? En primero la honestidad, la transparencia, la investigación, la reflexión como una fuente de yo crear en mí un, digamos, punto tan especial que nadie lo pueda sustituir. Porque la experiencia, ¿no? Por ejemplo, un estudiante, la experiencia que te da leer un capítulo del Quijote y lo que tú haces con esa experiencia lectora unida a tu experiencia de vida y la manera en la que tú ves la realidad, eso debe ser y es más apreciado y más apelativo a las emociones y a la reflexión que cualquier otro texto generado por cualquier otra cosa. De alguna manera vamos a volver a Barthes y al placer del texto, tenemos que volver. Tenemos que volver. Por lo que usted sabe, profesora, finalmente, se están haciendo investigaciones, digamos, para tesis y demás, sobre este hecho, sobre este fenómeno. Hasta donde conozco, no. Si no. alguien tiene, ¿no? En el país. Sí, país, no, estamos hablando del país. En el país. Dentro de lo que conozco, no. Por eso mismo. Por eso mismo. Porque no se ha asumido. Porque no hemos asumido. Hemos visto, sí, por ejemplo, el filósofo Andrés Merejo. Exacto. Escribe mucho sobre asuntos de la tecnología y la filosofía. Es una forma de abordarlo. Ojalá que otros se animen ya directamente con el tema de la inteligencia artificial. Exacto. Sería muy interesante. Y yo creo que por ahí van a surgir no solamente modelos para uso en el aula y detectar. Yo creo que ya la fórmula no es para detectar si se usa o no se usa, sino de apelar a qué puedo usar de ella y qué no. Ese es un excelente tema de tesis para algunos de los jóvenes que estén escuchando. Así es. Ojalá que caramba nos Cuando sorprendan. viene a ver, la buscan usted para que sea madrina de esa tesis. Sí, creo que por ahí debe andar. Y luego, la inteligencia artificial nos ahorra tiempo. Y con esto sí quiero que concluyamos que la reflexión que hacíamos tras de cámaras nos ahorra tiempo. Ahora, no, porque no vamos a satanizarla. ¿Qué hacemos? Hay que usarla, es una buena herramienta. ¿Qué hacemos con ese tiempo que nos ahorra la inteligencia artificial? ¿Cómo lo aprovechamos en alimentar nuestra humanidad? Entonces, creo que esa es una pregunta con la que nosotros tenemos que llenar nuestros propios vacíos, ¿no? Y decir, bueno, si me ahorro en lo que antes duraba yo un día, ¿no? Trabajando, ahora lo hago en 2 horas, entonces, ¿qué hago con las otras 22 horas? ¿Qué leo?
¿Qué creo? Creo, que pienso, ¿lo uso simplemente para volver a consumir contenido chatarra? ¿O lo uso para alimentar mi humanidad? Ese es el gran reto. Muchas gracias, profesora, doctora Aide Guzmán. Siempre son tan interesantes las conversaciones con usted en esta sección. Bueno, yo creo que está lanzado un reto. Ojalá que, por ejemplo, el MESID o alguna rectoría de una academia diga, vamos a hacer esto, vamos a hacer ese gran congreso, vamos a debatir y a fijar posición. La gente lo quiere escuchar y hay voluntad también de trabajo. Excelente. Yo creo que sí, que eso puede también darnos luz y plantearnos posturas. Bien, gracias amigas y amigos, no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.